Listo. Entonces, les presento un poco mi presentación. Yo soy antropóloga, estoy especializada sobre en temas de desarrollo rural, en políticas sociales de desigualdad y lucha contra la pobreza, sobre todo en ámbitos rurales. Y sí, también quiero aclarar de manera muy importante que yo ahorita no estoy representando a la institución. Yo no estoy trabajando en este momento en el MIS. Fui especialista de políticas durante 5 años entre el 2018 y el 2023, pero ahora no formo parte de la institución. Entonces, por lo tanto, digamos, lo que les estoy presentando es, digamos, parte también de mis reflexiones durante ese periodo de tiempo y, por supuesto, también con eh, los últimos cambios, nociones que han habido, sobre todo en lo que implica la organización del MIDIS. Entonces, esta presentación quería dividirla en 4 secciones para poder un poco también responder a las preguntas que nos compartieron desde la Dirección General de Responsabilidad Social. Y primero hablarles un poco sobre qué es el MIS, cuáles son las políticas sociales de inclusión, el desarrollo territorial y la innovación pública. Hablarles después un poco sobre los programas sociales y la gestión pública y particularmente las experiencias desde el diseño y la evaluación. Y en los últimos balances ya orientarnos un poco más a lo que es las recomendaciones, las reflexiones vinculadas a la orientación vocacional, a las recomendaciones para el trabajo como servidores públicos, ¿no? En primer lugar, en términos de conocimientos, experiencias y habilidades para el trabajo y en específico en el ministerio del MIDIS. Y por último, ya un poco más como el balance de aprendizajes, de desafíos y decisiones en base a experiencias reales en el MIDIS. Entonces, primero, ¿cómo se origina el MIDIS, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Cuáles son las políticas sociales, ¿no? El MIDIS se crea en el 2011 con el propósito de renovar las políticas sociales, de poder sobre todo garantizar de que se actúe de una manera coordinada y articulada, porque usualmente lo que teníamos eran visiones sectoriales, ¿no? De distintos ministerios, de cómo actuar para, digamos, atender a las necesidades sociales, pero al no tener esta mirada más articulada, muchas veces sucedía que aquellos sectores más vulnerables, con una mayor incidencia de pobreza y una mayor gravedad en la situación de la pobreza, quedaban relegados, ¿no? Porque la mayoría, pues, de políticas sociales que se implementan a nivel nacional son más estandarizadas, ¿no? Entonces había esa necesidad de poder actuar de manera coordinada, de manera articulada y sobre todo basada en evidencias, ¿no? Entonces los orígenes del MIS en 2011 están muy vinculadas a eso, al esfuerzo de generar procesos de articulación y sobre todo de poder renovar las políticas en términos de que éstas sean formuladas sobre la base de evidencia, porque también muchos de los programas sociales históricamente habían presentado dificultades en términos de eh, un poco uso de la evidencia y un mayor uso de políticas clientelares, y sobre eso voy a volver hacia el final. Entonces, cuando se crea el MIDIS, digamos, se separa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y empieza también a adoptar distintos instituciones, organismos que antes habían estado trabajando, por ejemplo, en la PCM, como lo que es Foncodes, ¿no? Y en otras instituciones, como es Pensión 65, como es que estaba en el MIMP, y otros programas más. Se crea también Juntos y se vincula dentro del MIS ya cuando se crea el MIS para que también haya un proceso mucho más estructurado de poder evaluar las políticas sociales y los programas sociales que se implementan con ello. La finalidad del MIS era poder justamente mejorar la calidad de vida de la población, pero siempre vinculándolo a dos cosas: el ejercicio de derechos, es decir, de todos los tipos de derechos que están salvaguardados por las normativas, derechos económicos, sociales, etcétera. Entonces, eso es importante también de recordar. Muchas veces, a veces lo pasamos por alto, pero esta mirada de derechos es parte de la ley que crea el MIDIS, y también a las oportunidades y el desarrollo de capacidades
para que las personas puedan salir de la situación de pobreza, ¿no? Entonces no se trata solamente de generar programas asistencialistas, ¿no? Sino de dotar a las personas, a las comunidades con las herramientas para poder aprovechar oportunidades, continuar su desarrollo de capacidades y generarse sus propios caminos, ¿no? De desarrollo, de bienestar y de calidad de vida. Entonces, en manera, digamos, específica, las áreas de competencia del MIS son dos. Primero, el desarrollo social, la superación de la pobreza y la promoción y la inclusión, de la inclusión y la equidad social. A veces también nos olvidamos de esa parte de la inclusión y la equidad social y de hecho, en el 2011 todavía no se hablaba mucho de lo que eran las desigualdades, no estaba tan importante dentro de la agenda pública, pero ahora cada vez más. Entonces, eso es un enfoque que todavía, digamos, hace falta fortalecer dentro del ministerio. Y por otra parte, la segunda área de competencia son la protección social de poblaciones en específico situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono. Entonces ahí entra, por ejemplo, lo que después va a ser el programa CONADIS, que es el que, digamos, da esta pensión para las personas con discapacidad severa. Entonces tenemos, digamos, un conjunto de áreas de competencia y que, como el MUIS fue creado después, a veces también generan ciertas superposiciones con otros sectores, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y generan ciertas tensiones, sobre todo pensando que el rol del MIS es que sea el del articulador, ¿no? Continuando, vamos a presentarles un poco la operatividad del MIDIS y cómo funciona, es decir, cómo se logran articular la reducción de desigualdades y el desarrollo territorial desde el MIDIS, ¿no? Este esquema responde a, digamos, esta política fundacional del 2011 del MIDIS, que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, y que introduce la idea del ciclo de vida. Aquí ustedes podrán ver que tenemos cinco ejes o cinco etapas de vida y cada una con distintos énfasis. Tenemos la nutrición infantil, el desarrollo infantil temprano, el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, la inclusión económica que tiene que ver con la población adulta y la protección del adulto mayor. Entonces, el MIDIS lo que tiene es distintos programas y estrategias que buscan responder a cada uno de estos ejes del ciclo de vida, ¿no? El programa Cuna Más es sobre todo para el desarrollo infantil temprano, juntos está entre, digamos, el desarrollo de la niñez y la adolescencia, y el nuevo programa Wasim Mi Cuna, que bueno, en realidad no es nuevo, es el cambio del nombre del antiguo programa Jaliwarma, que es el programa de alimentación escolar, que también apoya este desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. Para lo que es inclusión económica, tenemos FONCODES, que es sobre todo conocido por su intervención Hakuwiña y Noa Hayatai, pero que también hace pequeñas obras de infraestructura y que de hecho también fue por eso muy conocido al inicio. Y por último tenemos para el eje de adulto mayor el programa Pensión 75, ¿no? Estas intervenciones también son apoyadas por otras que son transversales a todo el ciclo de vida, como les contigo, que es para personas con discapacidad y que no tiene, digamos, un rango mínimo máximo de edad, entonces puede ser alrededor de todo el ciclo de vida. El programa País, que son las plataformas de acción social y que, digamos, son parte de este esfuerzo articulador de los distintos programas, de las distintas políticas sociales, no solo el MIDI, sino también de otros sectores. Y después tenemos distintas herramientas que apoyan el proceso de articulación, como son los mecanismos de incentivos, como el premio sello municipal, que es un incentivo no económico, y el FED, que es un incentivo económico que se da a los gobiernos regionales, que se da siempre y cuando se cumplan ciertas condicionalidades, en muchos casos muy vinculadas a servicios que ayudan a mejorar la primera infancia, ¿no? Agua potable, anemia, reducción de anemia, entre otros más. Y por último tenemos otra intervención que digamos es transversal a todo el ciclo de vida porque va dirigida al hogar, que es la focalización y que ahora se está llevando a cabo desde la organización, el Organismo de Focalización e Información Social, la OFIS, lo que antes era el CISFO, ¿no?
Además de todo eso, tenemos también algunas otras intervenciones que son de apoyo a la articulación, que están más orientadas a otros servidores públicos, como lo es Comunidad MIDIS, que brinda distintos procesos de autoaprendizaje y formación, que también les recomiendo que revisen porque es bastante bueno, ¿no? Además, digamos, de esto, también tenemos información que es de servicio para diseñadores de política, decisores de política, que es Red Informa, ¿no? Y que brindan la información sobre evidencias que existen, seguimiento de indicadores clave, particularmente los indicadores de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora, como les decía, esta estructura que, digamos, fue la fundacional y que por muchas razones todavía, digamos, se mantiene bastante vigente, ha sido actualizada con la Política de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 en el 2022, que fue aprobada en ese año. Entonces, esta política también más o menos que mantiene la mirada del ciclo de vida, ¿no? Tenemos, a diferencia del anterior que tenía separada los 0,3 y los 0,5, tenemos a toda la primera infancia junta y niñez, adolescencia, juventud y adultez mayor, y se añade la mejora de las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social. Reconociendo también pues que la mejora en el acceso a servicios, por ejemplo, de agua potable, que mucho tiempo estuvieron vinculados con la incidencia de anemia, no solo ayuda, digamos, a reducir la incidencia de anemia, sino que también puede ayudar a mejorar la productividad de los hogares, a reducir las enfermedades, entre varias otras cosas más. Entonces, al tener este quinto eje, se hace un poco más explícito esa necesidad de mejorar las condiciones del entorno de la población. ¿Cuáles son rápidamente algunas de las diferencias, ¿no? Como les decía, tenemos esta mirada más que involucra el entorno y el entorno también incluye tener una mirada diferenciada de lo rural y lo urbano. Eso también responde a los propios cambios que ha habido en la situación de pobreza en el Perú. Cuando se crea el MIGIS en el 2011, la pobreza era eminentemente rural. Allí se concentraban las mayores brechas territoriales que todavía existen, ¿no? Pero la pobreza urbana era mucho menor. Y como hemos visto a partir de la pandemia, la pobreza urbana ha crecido un montón. Entonces, en respuesta a estos cambios, es que la nueva política de desarrollo e inclusión social incluye a la población urbana para poder ir desarrollando poco a poco adaptaciones a los programas sociales que puedan también ir cubriendo a esta población urbana en situación de pobreza. Otro, digamos, nueva mirada que ha sido importante de incluir en esta política es que ya no solo se ve la pobreza monetaria, sino que también busca verse la pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, esto es parte también de un esfuerzo muy largo de poder generar un índice de pobreza multidimensional y que de hecho ya se han ido avanzando con unos primeros índices junto con el INEI y que es parte también de esta nueva mirada de la política de desarrollo, ¿no? Pensando justamente que la pobreza económica y los indicadores económicos no son la única forma ni debería ser la única forma de medir la pobreza, ¿no? Sino que muchas veces condiciones más estructurales son las que determinan también las trayectorias de vida y los logros de cada persona y de cada hogar. Además, también se incluyen muchos otros enfoques, ¿no? Que en su momento no fueron explícitos, ¿no? El enfoque de discapacidad, el enfoque de derechos humanos, de género, interculturalidad, desarrollo humano y ciudadanía, ¿no? Eso también es en respuesta a, como les mencionaba, la ley de creación del MIDIS y el marco que se da del MIDIS. Y, digamos, también su alcance es mucho mayor en términos de productos y servicios asociados, ¿no? Mientras que en la primera política que se implementó desde el MIDIS teníamos a 49 intervenciones o programas, estos casi que se duplican en la del 2022 y es justamente con la idea de poder tener espacios de articulación, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la política? Porque finalmente la política te va a dar la hoja de ruta de cómo vas a operar, ¿no? En el territorio. Entonces, a veces la política puede sonar muy abstracta, muy desconectada de lo que sucede en el día a día, pero finalmente es esta hoja de ruta que nos va a decir cómo implementar las cosas.
Em, entonces, en términos también de cómo podemos entender cómo esto se articula, ¿no? Cómo esta política grande se puede ir poco a poco operativizando, inclusive más allá de los programas sociales. Para ello existe el SINADIS, que es el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, y que está compuesto por estos distintos consejos, ¿no? El Consejo de Interministerial de Asuntos Sociales, que ahí pueden ver que incluye a los distintos sectores, y que es un consejo de alto nivel justamente para acordar grandes temas que deben ser atendidos por todos los sectores, ¿no? El MIDIS es, digamos, la Secretaría Técnica y por eso es que el MIDIS muchas veces pone en agenda algunos temas que técnicamente les parecen importantes de adoptar. Por otro lado, tenemos el CIDIS, que es el Consejo Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social, y que tiene que ver justamente con esta articulación multinivel, es decir, en los distintos niveles del Estado. Como sabemos, el MIDIS, los ministerios son a nivel central y tienen que tener distintos mecanismos para poder articularse con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, ¿no? La idea también de tener el CIS es que ayuda a priorizar, a planificar, a tener metas y es donde vamos a ver estos distintos mecanismos de incentivos, ¿no? Para el MIS está básicamente el sello municipal, que es un incentivo no monetario, digamos un incentivo para gobiernos locales que hacen un buen trabajo. El FED, que como les decía, era para los gobiernos regionales, y también tenemos el programa de impuestos, perdón, el programa el PIM, que es el del MEF, y que incentivos, el programa de incentivos municipales, que es el que brinda también de manera similar a lo que es el FED, pero a nivel de gobiernos locales, una serie de incentivos para los gobiernos locales que cumplan ciertas metas. Entonces, idealmente, estas metas del MEF deberían estar en diálogo con lo que tenemos puesto en agenda como resultados priorizados de política social. Existen resultados priorizados de política social, pero que a veces no necesariamente están siendo tan conocidos o hay un consenso total sobre estos resultados priorizados en política social. Están bastante basados en evidencia, pero como veremos hacia el final de la presentación, por más que queramos que, digamos, el aspecto técnico y la evidencia sea lo que oriente a las políticas, no siempre es así, ¿no? Además de, digamos, estos consejos, que son, digamos, espacios de decisión de alto nivel, y donde tenemos esta participación de la REMULPE, de la AMPE, de la NGR, tenemos también estos espacios de articulación territorial a nivel, digamos, más específico con cada región, con cada gobierno local, ¿no? Tenemos a las IAR, las instancias de articulación regional, y las IAL, que son las instancias de articulación local. Entonces, en todo ese proceso tiene que haber un proceso de retroalimentación para tener estas políticas públicas priorizadas, lograr los resultados y tener una adecuada programación presupuestal, seguimiento y realmente conseguir las metas que se están planteando para la política social. Ahora, ¿cuáles son los desafíos institucionales? Como verán, es un sistema bastante complejo. El SINADIS, como vemos, tiene distintos componentes y a pesar de que poco a poco se han ido operativizando estos distintos componentes por medio de herramientas de gestión que permiten justamente articular esta promoción intersectorial e intergubernamental de políticas, muchas veces quedan cortos, ¿no? Tenemos herramientas de gestión como los PPOR, que son los programas presupuestales orientados a resultados, los lineamientos de política, estrategias territoriales que se hacen en específico, como por ejemplo la estrategia territorial primaria en la infancia, que era para el desarrollo infantil temprano, los mecanismos que les mencionaba, como el FED y el sello municipal, mecanismos también de innovación social, instrumentos de seguimiento y evaluación y distintas herramientas de gestión que nos ayudan a poder tratar de mantener articulado, cohesionado este esfuerzo. Sin embargo, a pesar de que tenemos, digamos, muchas herramientas, muchos pasos y muchas normas que ayudan a orientar este proceso, sigue siendo un desafío institucional conseguir la articulación intersectorial e intergubernamental.
¿Por qué? Pues principalmente porque, como ya todos sabemos, estamos en un proceso pues de crisis de representación política, de debilitamiento generalizado de las instituciones públicas y de altísima rotación de funcionarios públicos. Entonces, en esas condiciones, lograr la articulación para reducir y lograr las metas y de los resultados priorizados de la política social es sumamente difícil, ¿no? Em, Esto también, digamos, es parte de este proceso de cómo podemos ver a nivel territorial, es decir, intergubernamental y sectorial, ver cómo podemos ir alineando estratégicamente los objetivos, es decir, no es solamente algo que se le ocurre al MIDIS, ¿no? Sino que también hay, digamos, orientaciones de ese plan, ¿no? Que guían y orientan esta articulación, pero que todavía, digamos, es un desafío. Entonces, si bien lo planteo en específico para el MIDIS, creo que es en general la articulación un desafío generalizado para todo el aparato público peruano, ¿no? Ahora, para continuar, quería presentarles un poco los programas sociales y las pequeñas experiencias que hay desde el diseño y la evaluación. Entonces, ¿cuáles son los programas sociales del MIDI? Son 7. Tenemos primero Cuna Más, que está dirigido a los hogares con niños menores de 3 años y que incluye el servicio de cuidado diurno y el servicio de acompañamiento familiar. Después tenemos a Juntos, que son las transferencias bimestrales condicionadas al cumplimiento de metas en salud y educación y que, como les decía, incluye un poco de desarrollo infantil temprano, de la etapa de la infancia y también de la etapa de la niñez y la adultez. ¿Por qué? Porque nos da metas, digamos, en términos de salud y que están vinculadas a primera infancia, pero también metas en términos de educación y que están más vinculadas a la niñez, ¿no? Entonces tenemos que atiende tanto a hogares con gestantes como a hogares con niños menores de 3 años, niños mayores de 3 años, adolescentes en etapa escolar, ¿no? Entonces, usualmente los mecanismos de priorización es la priorización de, por ejemplo, comunidades nativas. Existen herramientas específicas para priorizar las comunidades nativas como receptoras de programas sociales debido a las desigualdades históricas que han sufrido, pero también al, digamos, estar evolucionando la manera en que se territorializa la pobreza y que vemos el incremento de pobreza urbana, se están viendo cómo hacer ajustes para que Juntes también pueda tener cobertura en ámbitos urbanos. Sin embargo, hasta el momento sigue siendo sobre todo su cobertura en ámbito rural. Después tenemos el Programa Nacional de Alimentación, Alimentación Escolar, que ahora es conocido como el Guasimicuna, y que brinda los desayunos y almuerzos en instituciones educativas, que tienen también comités de gestión. Casi todos los programas tienen comités de gestión a nivel local que ayudan a ese proceso de fiscalización y de veeduría, pero que ya sabemos que todavía tienen, digamos, bastantes desafíos en términos no solo de la calidad de los alimentos que se sirven, sino también de el tipo de contrataciones que se hacen, qué tipo de compras públicas se priorizan o no. Y parte, digamos, de ese debate es el que generó el cambio de Jaliwarma a Guasimicuna, ¿no? Todavía hay bastantes dificultades en términos de lograr las compras públicas de alimentos a los productores rurales y a la agricultura familiar. Pero, digamos, eso es otro reto, quizás ya más específico a Guasimicuna, que podemos ver que se mantiene en los programas sociales. En FOCOES tenemos todo lo que tiene que ver con las oportunidades económicas para los hogares y que tiene que ver sobre todo con la implementación de Hakuwiña y Noa Hayatai, que es un proyecto, un programa que brinda asesoría técnica, brinda insumos, sobre todo para agricultura, ¿no? Hakuwiña para las zonas andinas y Noa Hayatai para las zonas amazónicas. Tenemos después a Pensión 65, ¿no? Que es la subvención bimestral también a mayores de 65 años en situación de pobreza. El programa País, que como les decía, tiene este rol más articulador, que tiene que ver tanto con los tambos, no sé si han escuchado hablar de los tambos, que antes eran del Ministerio de Vivienda y después pasaron al MIDIS, y que son estos espacios, digamos, físicos que buscan, en espacios remotos, buscan ser como este lugar de encuentro de el Estado. Digamos, es como decir, tener una cara del Estado
en una comunidad nativa quizás de muy difícil acceso, que usualmente tomaría 3 días llegar allí. Ahí es donde idealmente tiene que haber un tambo que va a tener un gestor y que ese gestor va a servir de enlace con no solo el MIDI, sino con otros ministerios, otros sectores, porque la idea es poder articular. Además de los tambos, que es esta infraestructura física, tenemos a las pías, que son los buques fluviales, y que vienen con campañas itinerantes de distintos servicios, RENIEC, Juntos, entre otros, y que buscan, digamos, también nuevamente acercar al Estado. Y eso es sobre todo en Amazonía, pero también tenemos pías en el lago Titicaca. Y por último tenemos la subvención de Contigo, que es también bimestral y a personas con discapacidad severa en situación de pobreza extrema. Esos son los 7 programas sociales del MIDIS y, digamos, en la práctica todos tienen una operatividad y un nivel de estructura, digamos, más o menos independientes, y el MIDIS lo que hace es supervisar en términos de calidad, realizar las evaluaciones, ajustes en el diseño, entre otras cosas más. Si quieren ver más información sobre cobertura, entre otras cosas más, pueden revisar el Infomidis, que es donde también van a poder ver a nivel inclusive de distrito la cobertura que hay de los distintos programas sociales. Entonces, trayendo un poco el tema a la discusión de las jornadas planteadas por la Dirección General de Responsabilidad Social, ¿qué es la innovación social? ¿No? Estuve también en la mañana participando, no escuchando las presentaciones de de los comentaristas y de los panelistas, y estaba pensando también cómo usualmente se ha visto la innovación, ¿no? Usualmente la innovación se ha visto en términos de transformación digital, de modernización, ¿no? De dejar el papel y todo eso, pero no es solo eso, y de hecho el MIS tiene una dirección de línea de innovación y que busca plantear la innovación social no solamente como estos ajustes más en términos de procedimientos técnicos, ¿no? Sino verlo como parte integral del diseño y de la implementación y la evaluación, ¿no? Y ahí tiene que ver un poco también las reflexiones que les quería traer con respecto de los programas sociales, ¿no? Y también de las políticas públicas. En los programas sociales, a veces la innovación social tiene que hacerse de menos a más, ¿no? Lo que se suele hacer es, tienes un programa social, se le realiza una evaluación, la evaluación encuentra ciertas falencias y estas falencias son trasladadas a las direcciones de diseño que tienen que, vale la redundancia, diseñar a partir de estas recomendaciones y basadas en evidencia, nuevas formas, nuevos arreglos, nuevos procedimientos o dependiendo del tipo de recomendación y hallazgo que se haya encontrado, inclusive reformular el propio diseño del programa social, ¿no? Y esto, para, digamos, probar si este diseño es bueno o no, es que va a estos espacios de pilotaje, ¿no? Pero idealmente tiene que ser un proceso que los implemente todos, ¿no? Al ser el aparato estatal una institución tan grande, a veces es difícil lograr estos diálogos entre diseño, implementación y evaluación, pero son fundamentales para justamente poder recoger estas fallas, poder recoger también, no solo en términos de fallas, sino también de nuevos escenarios que van emergiendo, ¿no? Como sabemos, vivimos en una sociedad que actualmente está enfrentando muchos cambios muy rápidos, ¿no? El cambio climático, la transformación digital con la IA, pero hay muchísimos cambios que están ocurriendo en este momento. Entonces, las formas más antiguas de planear poco a poco el diseño, la implementación, la evaluación y después que se repita todo el ciclo después de 5 años, a veces quedan desfasadas. En 5 años pueden pasar muchas cosas, pueden haber muchos cambios y pueden ser que varias intervenciones empiecen a estar desfasadas. Entonces, idealmente, y desde ya les hablo fuera del sector, desde Naciones Unidas y desde otros organismos multilaterales, lo que se está buscando es ir poco a poco implementando el diseño de sistemas complejos, ¿no? Entender esta idea de la complejidad de los sistemas dentro de estos procesos de monitoreo, evaluación, diseño, implementación, para que sean procesos más ágiles y que se puedan retroalimentar. Entonces, yo creo que eso también es otro de los grandes retos de la innovación social, porque ya hemos avanzado en entender la arquitectura, pero falta que esa arquitectura sea un poco más ágil.
¿no? Entonces, como les decía, tenemos este ciclo de innovación social que tiene que ver con la identificación y priorización de necesidades que usualmente vienen o bien sea de una evidencia que los identifica de una evaluación, ¿no? Se hace una evaluación en un programa, se hace una evaluación a una intervención en específico, o también puede venir de discusiones de política, ¿no? Vemos que hay un mayor incremento de la pobreza urbana, entonces identificamos que eso es un problema y que es una necesidad que debería de priorizarse. Después viene toda la fase del diseño, del desarrollo de soluciones innovadoras y que tiene distintas metodologías ágiles para ir haciendo este proceso, ¿no? Tiene que ver mucho también con metodologías de design thinking para poder tener estas soluciones más innovadoras y idealmente de bajo costo. Y después lo que pasa un proceso de pilotaje, que también vi que menciona que se le conoce como sandboxing, ¿no? Donde a pequeña escala, ¿no? En algunos localidades en específico, con algunos grupos de personas, se empieza a implementar el diseño de esta solución e idealmente lo que se tiene que hacer es tener, digamos, lo que se le llama una población de tratamiento y una población de control, es decir, una población que recibe esta nueva intervención y una población que no va a recibir esta intervención, pero que es muy similar. Entonces, esto nos va a poder permitir comparar y ver si es que realmente se están logrando los resultados, las mejoras que estamos planteando o no. Y para eso viene la evaluación y la generación de evidencia. Idealmente se tiene que lograr tener una evaluación que te diga, bueno, sí, este piloto fue exitoso y por eso debería ser escalado. Y ese es el ciclo de la innovación social y de cómo se van generando cambios, digamos, en términos de programas sociales, pero también de otras herramientas y mecanismos de política pública. Y para poder explicarles un poco cómo esto también se articula en términos de el reglamento de organización y funciones, el ROF, que también lo han estado hablando otros colegas, tiene que ver en la estructura del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, ¿qué tipo de direcciones son las que más tienen que ver con ello, con la innovación social? Son las direcciones de diseño, como las de modelamiento y promoción multisectorial de políticas, las direcciones que tienen que ver con seguimiento, evaluación e innovación social, en particular la dirección en específico de innovación social, que ha sido elevada, digamos, recientemente en los últimos cambios del ROF. Y por último, tenemos también las direcciones de diseño de las prestaciones. Estas suelen ser las tres direcciones que, digamos, están involucradas en poder lograr un proceso exitoso de innovación. Entonces, no puede ser solamente el esfuerzo de una persona, el esfuerzo de una dirección, el esfuerzo de solo los que implementan y operan, sino que tiene que ser un esfuerzo articulado. Inclusive si hay, digamos, una dirección específica de innovación social, esta tiene que liderar, pero que tiene que estar siendo apoyada por estas otras direcciones y por el programa social en caso de que se busque hacer una innovación en un programa social. Entonces, como vemos, inclusive la articulación dentro de un solo sector puede ser un reto. Por eso es que les digo que la articulación intersectorial e intergubernamental es inclusive más difícil. Y ahora quizás ya como preámbulo a las recomendaciones de la orientación vocacional, quería decirles que en general me parece una muy buena idea que revisen el ROF si es que les interesa trabajar en algún ministerio. ¿Por qué? Porque el ROF te va a decir las funciones de cada dirección. Entonces ustedes pueden analizar, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo les parece más interesante? También qué tipo de dirección podría necesitar a personas con su perfil, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo como antropóloga no soy el tipo de perfil profesional que tiene cabida en todas las direcciones, ¿no? Entonces yo ya sé qué tipo de direcciones tengo que buscar o qué tipo de órganos de línea, qué tipo de equipos me puedo incorporar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trabajé en la Dirección de Modelamiento y Promoción Multisectorial de Políticas, que tiene que ver con el diseño. ¿Por qué? Porque las habilidades de un antropólogo o de una antropóloga sirven para retroalimentar procesos de diseño. También conozco antropólogos en la dirección de evaluación, porque también tiene que haber un componente cualitativo en las evaluaciones y potencialmente también se pueden incluir en direcciones de innovación social, de diseño de políticas y en general
las direcciones de diseño y evaluación suelen ser las que tienen más cabida para científicos sociales. Y por eso les recomendaría que revisen un poco el ROF y vean qué tipo de direcciones son las que cumplen esas funciones de diseño, de evaluación, para poder insertarse. También aquellas que trabajan mucho con la transversalización de enfoques, ¿no? Ya sea el enfoque de género, el enfoque intercultural, entre otros, son las que suelen dar más cabida a científicos sociales como antropólogos, sociólogos, entre otros. Entonces, bueno, hemos discutido un poco sobre cómo se va articulando, digamos, el Estado, los programas sociales, la innovación en el territorio y cuáles son los grandes desafíos. Y ahora vamos a pasar para ir cerrando con lo que es la orientación vocacional. Entonces, quería explicarles un poco ya en la práctica qué implica trabajar en el MIDIS, ¿no? ¿Qué implica en la práctica? ¿Qué tipo de responsabilidades y funciones técnicas pueden haber? Estas son las responsabilidades y funciones técnicas, por ejemplo, que había en mi puesto, que era de especialista de políticas, y que justamente están vinculadas al diseño, ¿no? Al diseño, la transversalización de enfoques, la sistematización de información, los mecanismos de mejora, que también puede ser leído como mecanismos de innovación, ¿verdad? Y la gestión y articulación territorial, que es justamente, digamos, parte de los principales desafíos. Entonces, esto suena quizás bastante grande y bastante etéreo en términos de ver todas estas funciones y decir, bueno, pero en la práctica, ¿qué, o sea, esto qué implica? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, ¿cómo esto estructura mi día a día? Y eso es donde a veces hay, digamos, una distancia en lo que hay entre las funciones del puesto y lo que uno termina trabajando. Entonces, quería también como que comentarles para que sepan qué esperar, ¿no? Muchas ocasiones y sobre todo en los últimos años, cada vez más y más, como tenemos estas constantes crisis de representatividad, de cambios ministeriales, cambios de funcionarios de alto nivel, de mediano nivel, finalmente eso lleva a que haya muchos nuevas necesidades, muchos nuevos pedidos y además que todos son considerados urgentes, ¿no? Entonces, buena parte del día a día se va a responder a estos pedidos urgentes, ¿no? Digamos, hay un cambio en los distintos ministerios, un cambio, digamos, en todo el gabinete ministerial y nuevamente se ponen de acuerdo en como que ya cuál va a ser la nueva iniciativa que queremos empujar en este gabinete ministerial. Entonces queremos mover esta iniciativa, necesitamos información, no sé, por ejemplo, si se busca poner nuevamente la anemia sobre la palestra, por así decirlo, ¿no? Necesitamos urgentemente información sobre la anemia, incidencia de la anemia, cómo ha habido, digamos, la sistematización de otras experiencias de lucha contra la anemia, cómo esto se puede, digamos, reformular para un nuevo diseño, para que se pueda articular, que sea mejor. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que los equipos técnicos que pueden tener asignados distintas temáticas específicas a su cargo, en mi caso era el tema de inclusión económica, muchas veces se le piden que dejen de lado esa temática y que se responda a estos pedidos urgentes. Eso es a donde se va la mayor parte del día a día. También una buena parte se va a responder estas solicitudes de otros sectores, del propio sector, pero de otras direcciones, y también inclusive de los ciudadanos y ciudadanas sobre opinión, sobre asistencia técnica, sobre justamente cómo esto podría involucrar o no al MIDIS en este esfuerzo de articulación. Entonces, es parte de eso también. Y digamos, lo que ya vendría a ser el core del trabajo, el centro, lo más importante del rol, que es investigar o proponer nuevos diseños e intervenciones, termina siendo bastante relegado a lo que uno esperaría, ¿no? Igual eso no significa que, digamos, las habilidades, las capacidades que uno tiene para la investigación y el diseño no sirvan para estas otras opiniones técnicas, estos otros pedidos urgentes. Son las mismas habilidades que se están utilizando, solo que la finalidad es distinta, ¿no? Y por último también tenemos las tareas administrativas, pero al menos en mi caso sí siento que pensé que tendría más tareas administrativas, pero en verdad
no son tantas. Creo que más es el trabajo técnico que se hace, felizmente, que el trabajo meramente administrativo o burocrático. Entonces, ahora para poderles dar un poco de eh, digamos, herramientas, un poco mapear también qué tipo de cosas necesitan para poder ingresar al Estado. Quería darles este esquema de puestos referencial, ¿no? Espero que este también tipo de información mucho más práctica y aterrizada les sea de ayuda. Yo inicié como analista uno, ¿no? Y ese es el tipo de, digamos, requisitos que se suelen pedir es referencial, recuerden por favor porque a veces cambia, pero usualmente se suele pedir una experiencia general de al menos 3 años y específica de 2 años. En mi caso yo ya tenía como una experiencia general de 5 años ya trabajando, quizás un poco más, 5 a 6 años. Y algunas de las cosas que creo que fueron muy importantes para lograr mi inserción en este puesto fueron tener, digamos, un diplomado. Me hice, estaba inclusive, eso estaba inclusive más allá de lo que se pide. Entonces, usualmente para poder asegurar ganar un concurso público, uno tiene que tener un mejor perfil del que están ofertando, ¿no? Si están muy con las justas, lo más probable es que no lo vayan a conseguir porque la competencia es fuerte, ¿no? Entonces, hay puntajes diferenciados mientras mejor preparado o preparada estés, ¿no? Entonces, hice un diplomado que tenía que ver con el desarrollo territorial y la seguridad alimentaria, y eso me ayudó para el puesto específico que tenía que ver justamente con estos temas de inclusión económica, de desarrollo rural, de seguridad alimentaria, entre varias otras cosas más. Entonces les recomiendo eso. En general también me pidieron un curso específico, si no me equivoco, de diseño y evaluación de políticas públicas. Hay distintos cursos disponibles, hay distintas escuelas también de mejor y menor calidad, pero en donde pueden empezar a ir formándose en eso. Entonces, sobre todo si es que no vienen de ciencia política, les recomiendo muchísimo que lleven, aunque sea un curso, para ir iniciándose en este proceso y en el mejor de los casos ya una especialización o diplomado, ¿no? Y vemos que es una escala progresiva, ¿no? Con un mayor nivel de formación, un mayor nivel de experiencia general y específica, que también va acompañado de una mejor remuneración, ¿no? Entonces, mi caso que siento que ha sido muy particular, ¿no? O sea, no necesariamente es la regla. Yo estuve un par de años como analista, si no me equivoco, 2 o 3 años, y después pude postular a un puesto de especialista que también se estaba ofertando en mi dirección, ¿no? Y también habiendo cumplido con creces con el perfil, es que también se logró tener este puesto, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es siempre tener varios cursos porque en general el servidor público mucho se le pide cursos y certificados que los acompañen y tener siempre todo, digamos, su documentación impecable, ¿no? Muy ordenada, todo documentado, cada experiencia sustentada, ¿no? Procurar que todas sus experiencias sean o tengan, digamos, las constancias de nivel más formal posible, es decir, de las oficinas o las dependencias de recursos humanos de cada institución que tengan, porque eso también hace que sea más sencillo todo este proceso de postular. Si es que lo que tienen es, digamos, una carta del empleador directo de recomendación, a veces eso no es tan formal y podría llegar a ser observado. Entonces, en ese sentido es mejor curarse en sano y tener los mejores tipos de certificaciones. Y eso ya como un dato en específico para que puedan postular. Estos son todos los puestos técnicos y además de estos puestos técnicos existen los puestos de confianza que también tienen otro tipo de escala remunerativa y que digamos no tienen un esquema de requisitos tan claro, ¿no? Justamente porque es un puesto de confianza. Tiene que ver con los directores, con los asesores, entre otros. Em, entonces, eso es un poco lo que les recomiendo. Les recomiendo los cursos de gestión pública, los cursos de diseño y evaluación.
También algunos temáticos les pueden servir. En mi caso, el de desarrollo territorial e interculturalidad, que también tenía un curso de interculturalidad, me ayudaron con respecto a las funciones que iba a hacer. Entonces, si es que tienen, a pesar de que sea antropóloga, digamos que en general como antropólogo uno maneja el enfoque intercultural, si es que a veces no tienes el curso y el papel, no va a haber manera de convalidarlo, ¿no? Entonces, en general sí les recomiendo que revisen, digamos, las páginas de convocatorias de los distintos ministerios que les interesen y vayan viendo qué tipo de perfiles piden, qué tipo de cursos piden y vayan anticipándose para ir teniendo, digamos, este tipo de cursos. ¿Qué tipos de procesos de contratación hay? Están las prácticas pre y profesionales y también los contratos CAS. Ambos son convocatorias públicas, son colgadas en el portal oficial de cada ministerio y también en el portal de Servir. Y son transparentes y fiscalizables, o sea, inclusive puedes pedir las grabaciones, puedes pedir, puedes impugnar resultados, entre otras más. En el caso del MIS, tienes el portal de convocatorias MIS para poder ver estos procesos de contratación que te dan todo el calendario, te dicen también cuál es la remuneración y todo. Entonces, eso es bastante abierto y transparente y en general me parece bastante bueno porque justamente como es fiscalizable, existen menos posibilidades de que haya una dirección o no no basado, digamos, en conocimientos técnicos hacia una persona. Y después tenemos las órdenes de servicio, la contratación de terceros, que esas sí son, no necesariamente son, digamos, a dedo, porque sí, digamos, a dedo suena a una persona que no está preparada técnicamente y que se le da esa orden de servicios. Por supuesto que existe eso como en todas partes del Estado, pero también hay personas con un gran perfil técnico que han sido recomendadas o que han hecho un servicio anterior y ha sido bueno, entonces la propia institución los recomienda y que se les hace esta invitación formal para participar del proceso. Dependiendo también de los niveles o de los montos por los cuales se van a hacer esta contratación de servicios, tiene que ser un concurso público. Si no me equivoco, si es por encima de los 30.000 soles, y esto no significa que sean 30.000 soles mensuales, ¿no? Puede ser, digamos, un contrato de 6 meses y que sean 35.000 soles, igual eso tiene que ya ir a un concurso público, ir a una licitación, entre otras cosas más. ¿Qué otras cosas más tienen que tener cuidado? Ahora hay dos tipos de CAS, tenemos los CAS temporales y los CAS permanentes, y eso ocurre a partir de esta ley que se dio, si no me equivoco, en el 2021, que iba a erradicar el CAS y que lo que hizo finalmente fue generar dos tipos de CAS, que era el CAS permanente, los que están contratados antes del 21, y los nuevos CAS temporales, que son los que han salido después de ello, ¿no? Entonces, revisen el tipo de convocatoria, el marco legal que tiene, porque si es un CAS temporal, eso significa que tienen, digamos, la misma inestabilidad que ha habido toda la vida en los CAS, mientras que si es un CAS permanente, pues tienen ya mayores beneficios, inclusive se está hablando de gratificaciones y entre otros derechos laborales un poco más reconocidos. Entonces, ya como balance, porque me parece que estoy sobre la hora y pido disculpas, ¿qué implica ser un servidor público en la vida real? ¿No? Y les quería compartir un poco de mis aprendizajes, desafíos y decisiones en base a las experiencias que tuve en el MIDIS, ¿no? Y creo que en general, como varios otros espacios de trabajo, hay que hacer un balance entre las ventajas y los retos, ¿no? Algunas de las ventajas, y que creo que también han mencionado en otras presentaciones, son las oportunidades de capacitación, pero otras desventajas, ventajas y desventajas al mismo tiempo, o retos, es los equipos interdisciplinarios. Particularmente esto es al MIDIS porque implica un enfoque integral sobre la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades. Es que uno trabaja con médicos, con nutricionistas, con agrónomos, con sociólogos, con politólogos, con economistas. Uno trabaja con psicólogos, también con infinidad de otros profesionales para el diseño. Entonces, eso en mi balance personal es positivo, más que un reto, es una ventaja porque uno aprende muchísimo de estos otros bagajes disciplinarios, pero también puede ser un reto. Y eso también es sobre todo más retador cuando se vincula con culturas más machistas, ¿no?
sobre todo cuando tenemos ciertas profesiones que son muy masculinizadas, como por ejemplo los agrónomos, a veces generan ciertas dinámicas de trabajo que eh, replican formas de discriminación por género y machismo que hacen que sea más difícil y más incómodo trabajar y más cuesta arriba, sobre todo para mujeres y para personas que también no vienen de esa tradición disciplinar. Em, Otro de los retos que creo que es uno de los centrales y de los que finalmente o sea, tuvo que ver con decisiones clave en mi propia trayectoria laboral, como alejarme del MIGIS, fue estos procesos con los que uno no está de acuerdo, ¿no? Y sobre eso voy a volver un poquito más hacia el final, pero van a haber varios escenarios en donde van a tener que hacer decisiones difíciles o van a tener que enfrentar procesos que van a ser incómodos, ¿no? No todo va a ser bonito y oportunidades de capacitación y becas y todo eso. Hay también situaciones difíciles sobre las cuales voy a volver al final. Pero para no quedarme solamente con eso, también quería mencionarles otra de las ventajas que es la oportunidad de crecer en una institución. Yo siento que, y lo digo de manera muy honesta, el MIS, mis 5 años en el MIS fueron el espacio laboral en donde más aprendí. Siento que como antropóloga he aprendido muchísimo en la interacción con comunidades locales, pero haber trabajado en investigación o en ONGs, si bien aprendí un poco, siento que no es lo mismo al nivel de aprendizaje, de crecimiento profesional que tuve en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social gracias a este contacto con equipos interdisciplinarios. O sea, siento que ahora conozco un poco de lo que es economía, ahora conozco un poco de lo que es ciencia política, un poco de lo que es agronomía, y ha sido gracias a esta interacción con equipos interdisciplinarios que también me permiten a mí misma crecer de manera profesional. Y por último, sobre todo si uno consigue esos ansiados CAS permanentes, la estabilidad es un gran beneficio, una gran ventaja, ¿no? Sobre todo en un contexto laboral muy precario que, como es en nuestro país. Eso es algo que no se tiene que, digamos, dejar pasar, ¿no? Y ahora para ya ir cerrando, digamos, todas las ideas que les estaba presentando, quería hacer una pequeña reflexión final sobre la política y sobre lo político, ¿no? Si bien muchas veces se ha tratado de mantener la política, es decir, la política partidaria, la política oficial, separada de las políticas públicas o de lo político, definitivamente sí influye, ¿no? La política termina influyendo en las decisiones de políticas públicas, en qué tipo de orientaciones vamos a tener, y no necesariamente que influya es malo, pero sí hay un nivel de influencia cuando ya es básicamente acaparamiento y control que sí perjudica, debilita la actuación del Estado y debilita también el propio accionar del servidor público. Esto creo que también es especialmente relevante para el MIDIS porque el MIDIS se creó también con la finalidad de tener una política pública más sólida que sea basada en evidencias y menos política. ¿Y por qué? Porque habían muchos procesos, digamos, incidencias de corrupción, del uso de programas sociales con estrategias clientelares, ¿no? Entonces, muchas veces el programa social, la idea de programas sociales había sido visto como asistencialista y como clientelar, cuando realmente sí son muy importantes y hay evidencia que nos dice que ayudan, pero tiene que haber esta claridad sobre la política pública y sobre la necesidad de mantener, digamos, separado particularmente estos programas sociales que son de transferencias monetarias, muy separado de la política, porque si no, corre ese riesgo de tener estrategias clientelares. Y de hecho eso es algo que ocurrió mucho en la década de los 90, ¿no? Y sin ponerme, digamos, política a sobremanera, creo que eso también es importante reflexionar y reconocer sobre las distintas amenazas que puedan enfrentar en el futuro el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, particularmente en términos de qué tipo de escenarios y procesos y decisiones difíciles nos ponen, ¿no? Porque va a haber procesos en donde de hecho, eso me pasó que se buscó plantear un programa, una iniciativa social con trasfondos clientelares.
¿no? Entonces ahí finalmente tiene que ver la deontología y la propia ética profesional, ¿no? Y hacer un balance, ¿no? Tengo retos, tengo ventajas claras, ¿no? Pero también tengo estos retos, estas situaciones difíciles y que me van a hacer reflexionar sobre qué es lo más importante para mí en mi trabajo, ¿no? No vengo tampoco a pontificar y decir que la ética es lo único, porque cada uno tiene situaciones difíciles, distintas, ¿no? A veces tiene muchos dependientes uno a cargo y no puede darse el lujo de salir de una institución porque no está de acuerdo con las decisiones que se están dando, ¿no? Lo que sí es que uno puede mantenerse, digamos, en las trincheras, a resistir, a buscar que los programas sociales no sean clientelares, pero sí es importante reconocer que eso es una lucha cuesta arriba, ¿no? Y que muchas veces pone en jaque nuestro propio bienestar y salud mental, ¿no? Entonces, en ese sentido voy a qué es lo más importante para mí en un trabajo. ¿No? ¿Cuáles son mis principios? ¿Qué estoy dispuesto a negociar y qué cosas no? ¿Qué cosas veo que realmente pueden fluir o ya no, ¿no? ¿Cuáles son mis no negociables? Y creo que con eso quería finalizar en general. Hablar de la ética profesional en este contexto es sumamente importante para poder realmente construir una carrera con impacto social en el Estado, ¿no? Porque si no, finalmente, pues solo somos gestores y de cosas que quizás están mal hechas desde el diseño, ¿no? Y bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas por su participación, por haber estado escuchando. Quedo atenta a las dudas que